1985 fue un año en el que, a diferencia de otros que ya hemos revisado, no tuvo una película que pueda ser considerada con cierta unanimidad como la mejor de esa temporada. Al no haber un consenso generalizado, la influencia de premiaciones externas deja de ser un factor clave, y las películas elegidas responden más aún, como verán, a gustos personales. En medio de una década marcada por el asentamiento definitivo de la cultura pop, sobre todo en la música, y la llegada de los videoclips, vamos a encontrar tantos films que acentúan este momento de esplendor, como otros muy críticos con el contexto sociopolítico imperante. Sin dar más rodeos, avancemos. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1985 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a otorgar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. Una habitación con vista, también conocida como Un amor en Florencia, está basada en la novela de E.M. Forster y cuenta la historia de una joven de clase alta que se enfrenta al dilema de casarse con una persona de buen nivel económico y reputación, o bien seguir sus instintos en pos de su propia emancipación. Una comedia romántica británica light con sobrias actuaciones, destacando Maggie Smith y Judi Dench, y la siempre exquisita dirección de Ivory. Dos presidiarios protagonizan una fuga épica en la cual deberán hacerse con un tren a toda velocidad que ha perdido a su maquinista. Basada en un guión nunca filmado de Akira Kurosawa, Escape en Tren tiene grandes dosis de acción en una de las más eficaces películas sobre medios de transporte descontrolados. Jon Voight da una de sus mejores performances, y el film tiene la adrenalina justa incluso para quienes no son fans de este género. Acá voy a hacer trampa, ya que Una helada precoz es una película hecha para televisión. Sin embargo, merece ser nombrada por la honestidad con la que trata el caso de un hombre afectado con SIDA, la dificultad de conservar las relaciones con su familia en esos primeros tiempos en que había mucha desinformación, y también el impacto sobre el pensamiento patriarcal. Aidan Quinn está muy bien en el protagónico, mientras que Gina Rowlands y Ben Gazzara se lucen como los padres. Y ahora sí, vamos con las 10. He was not ours. He was not mine. África Mía narra las memorias de la escritora danesa Karen Blixen, más conocida por su seudónimo Isaac Dinesen, y el romance que tuvo con un cazador, aquí interpretado por Robert Redford, durante su estancia en Kenia a inicios del siglo XX. Sidney Pollack dirige con maestría, y Meryl Streep sobresale en este drama romántico edulcorado, pero con una excelente ambientación. La fotografía es refinada y permite apreciar la magnificencia de los espacios naturales de ese país, mientras que la banda sonora por John Barry es la acompañante idónea para esos esplendorosos cuadros. Quizás sobrevalorada en su momento y con una duración algo extensa, sin embargo, África Mía concede al espectador una mirada alternativa de una época conflictiva para ese continente, desde los ojos de una mujer apasionada e intelectual. Posiblemente la mejor biopic del año. Of course he's dead. The dosage was too large. You killed him. No, I did not. I gave him life. Un misterioso estudiante arriba a una escuela de medicina, y pronto sus métodos transgresores se hacen notar, puesto que Herbert West, así se llama el muchacho, persigue la resurrección de los muertos. Basada libremente en el relato de Howard Phillips Lovecraft, Reanimator es muy divertida y, a pesar de su excesiva batería de artilugios, funciona muy bien como film de terror, puesto que no se toma demasiado en serio. El protagonista es villano y héroe a la vez, y la genialidad del relato está en la construcción de los muertos como seres parlantes y pensantes, en una manera de empujar los límites de lo posible. La peli está todo el tiempo apostando a dar un paso más allá, y eso la hace impredecible, pero también muy disfrutable. Una de las obras cumbres del gore de los 80 y una grata explosión de humor negro, no apto para cualquier paladar. I gotta speak to you. Oh my God! Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a story. I haven't looked around. Go on without me. Una oda al enamoramiento de la pantalla grande, La Rosa Púrpura del Cairo es una de las películas más metadiscursivas del neoyorquino Woody Allen. Una mesera que vive entre la realidad y la ficción descubre cómo su estrella favorita atraviesa inexplicablemente la pantalla para encontrarse con ella. Fuertemente vinculada a los clásicos del cine mudo, la peli tergiversa la noción de que hay cosas que solo suceden en las películas y centra un idilio romántico cinemático en la vida real de la protagonista.
Allen juega con los límites que separan a la realidad de la fantasía, con nuestra percepción del universo diegético como algo ajeno a nosotros y con la futilidad de un desenlace inevitable, desplazando ingeniosamente la curiosidad mundana de la pantalla hacia la propia realidad. Una gran comedia romántica con la encantadora ingenuidad de Mia Farrow. Cuando las tropas alemanas invaden Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial, un joven que pierde a su familia decide unirse a la resistencia soviética, y en el trayecto conoce de primera mano los horrores de la guerra y la desolación que ésta va dejando a su paso en cada pueblo. Ben y Mira nos incluye como espectadores en un recorrido angustiante a través de la inmensidad de los campos devastados, nos arroja en la cara el hambre, la suciedad y el desprecio del ser humano por sus pares. En la película, la belleza es constantemente destruida, y en su lugar asistimos al vacío que queda luego de la guerra, un vacío que presenta además un vaciamiento del imaginario, y solo resta lo real, crudo y desagradable. Un film que a instancias de la situación actual en Europa del Este continúa impresionando. Ben y Mira es una de las películas bélicas que más me ha costado digerir. Cuando un chico presencia un crimen que involucra a las altas esferas policiales, un valiente detective decide ocultarlo para resguardar su vida, y lo hace en una alejada comunidad Amish a la que el pequeño pertenece. Testigo en peligro se toma su tiempo para diagramar la apacible vida de este pueblo desconectado de la civilización, también la relación sentimental floreciente entre el detective interpretado por Harrison Ford y la madre del pequeño, Kelly McGillis, y el posterior suspenso que surge de la investigación policial. Peter Weir logra alcanzar los diferentes matices que hacen de esta una peli equilibrada, con un ritmo que tiene sus correspondientes altos y bajos. Efectiva, polémica en pequeñas dosis al denunciar la corrupción policial, una gran banda sonora de Maurice Jarre y un protagonista lo suficientemente creíble en la figura de un Harrison Ford que es la viva imagen de la honestidad y lo políticamente correcto. Cinco adolescentes son castigados por indisciplina y obligados a pasar una tarde de sábado de detención en la biblioteca de la escuela. Con lo que suena a un argumento simple y común, El Club de los Cinco logró establecerse como una de las películas más representativas de la juventud de los 80, y lo hizo gracias a un simpático pero atinado análisis de los personajes arquetípicos de esa etapa de la vida, entre ellos el atleta, el nerd, el inadaptado, la cheta y la incomprendida, y también por la mirada crítica sobre los regímenes de castigo y de organización en las escuelas. El desarrollo engancha y en algunos casos genera un fuerte magnetismo e identificación, y es una vívida reflexión sobre los prejuicios y los carteles que se imponen sobre los individuos en la adolescencia. El Club de los Cinco es quizás el clásico definitivo de lo que suele denominarse comedias adolescentes. Everything you've done to me, already done to you. El color púrpura es un melodrama que narra la historia de Sally, una joven afroamericana separada de su hermana desde pequeña, a través de los diferentes episodios que marcaron su vida, desde la violación, la esclavitud, el maltrato verbal y psicológico y el racismo. La película de Spielberg destaca por el retrato amargo de la sociedad americana de principios del siglo XX, reflejando con suficiencia y sin exageraciones el abuso de poder al que se vio sometida buena parte de la población afroamericana en Estados Unidos, en parte como reacción a los resultados de la Guerra de Secesión. Whoopi Goldberg, más recordada por su faceta como comediante, conmueve en el papel protagónico. El reparto, especialmente Danny Glover, Oprah Winfrey y Margaret Avery, brindan grandes interpretaciones, y la fotografía deja cuadros de considerable belleza. Una muestra temprana de la capacidad de Spielberg, a menudo políticamente correcto, pero no siempre, para meterse con temas de mayor injerencia sociopolítica, sin restarle su emotividad característica.
一本の矢はたやすく折れる。だが束ねた三本の矢は折れん。 Del maestro japonés Akira Kurosawa y basada en la tragedia El Rey Lear de William Shakespeare, Ran o Caos es una épica en muchos sentidos. Lord Ichimonji, un poderoso señor feudal, decide repartir sus tierras entre sus amorables hijos. A partir de allí, asistimos al ostracismo de aquel, como también nos enfrentamos a una escalada de malas decisiones por parte de los hijos, que derivan en confrontaciones evitables. Como en todo film de Kurosawa, los diálogos son interesantes y reflexionan sobre la existencia misma. La trama desnuda las ambiciones políticas y la traición latente en las altas esferas. La puesta en escena es majestuosa y el vestuario refleja con sobriedad el hermetismo y el distanciamiento entre los seres humanos. Una de las mejores adaptaciones shakespearianas en el cine y, por qué no, una de las grandes obras maestras de la cinematografía japonesa. I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. La primera de una trilogía que se convirtió en ícono de la cultura pop de los 80, Volver al futuro del por entonces poco conocido Robert Zemeckis es una comedia de ciencia ficción que sigue generando fanatismos al día de hoy. Un muchacho adolescente conoce por accidente a un científico exageradamente caótico y a partir de allí se desata una cadena de acontecimientos en la cual la premisa inicial de la película, la prevalencia del destino y la posibilidad de cambiar tu presente, se cuestiona una y otra vez. A pesar de tener un argumento por momentos forzado, el film mantiene su vigencia gracias a un dinamismo permanente y a un humor fino que se fortalece a partir de su inagotable cantidad de citas a la cultura popular. Volver al futuro es una de esas películas que marcan la imaginación juvenil y una de las mejores, probablemente la más conocida, acerca de viajes en el tiempo. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. Heredera del grotesco criollo y del costumbrismo, Esperando la carroza es una película que, a pesar de su aparente ligereza y humor chabacano, conserva una acertada mirada sobre las populosas familias de clase media-baja y las desigualdades que surgen producto de las desequilibradas movilidades sociales. La película de Alejandro Doria se centra en las vicisitudes de una familia de hermanos que se reúnen a causa de la desaparición de su madre, la memorable mamá Cora de Antonio Gasalla. Amén de situaciones ridiculizadas, humor escatológico y otras problemáticas familiares caricaturizadas, el film se apoya en un entretenido argumento de la obra teatral de Jacobo Langsner y en fenomenales actuaciones, particularmente China Zorrilla, Luis Brandoni y Mónica Villa, para ejecutar una fina disección de ese dicho que reza que cada familia es un mundo. Una muestra de lo que el cine argentino puede dar si se conjugan las circunstancias adecuadas, un buen guión, un gran elenco y una mirada ácida sobre nuestra realidad. Y llegamos al final de las mejores películas de 1985. Para este año vi muchas que no conocía y resultó difícil dejar tantas afuera, pero quizás en un futuro les dedique tiempo. Con esto me despido, hasta el siguiente top.